Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. Hoy les traigo una conversación con Verónica Pachetti. Esta es una conversación tal vez un poco inusual para este podcast. Creo que debe ser inusual para cualquier podcast. Ya se enterarán por qué, pero esta fue una conversación que grabé hace tal vez más de un mes y medio o 2 meses. No estoy tan seguro porque el tiempo ahorita en este momento es difícil de seguir el rastro, pero hay algo curioso acerca de esta conversación, que es que en momentos me di cuenta que estaba susurrando y se sintió como una conversación súper íntima que no debería estarle llegando a los oídos de muchas personas, sino como el tipo de conversación con el que uno tiene con una persona muy cercana. Pero digamos que Verónica me dio la luz verde para publicarla, y después de mucho meditarlo creo que puede ser útil y puede mover a algunas personas que estén viviendo dificultades similares a las que vivió ella a adoptar algún tipo de cambio, a cambiar su perspectiva acerca de la vida. Entonces por eso decidí publicarla. No quiero decir mucho más al respecto, entonces dejo que ustedes mismos escuchen la historia de Verónica. Entonces, sobre mí te cuento que nací acá en Bogotá. Nací de una familia muy bonita, tengo unos papás muy especiales y una excelente relación con ellos. Un papá italiano, mi mamá colombiana. Estudié acá como la época del colegio y después de eso me fui a Europa a estudiar. Y estudié en una época como diseño en Inglaterra y después me fui a Roma, donde vive mi familia paterna, y allá estudié lenguas y interpretación simultánea y traducción. Y después de eso viví también una época en Nice, en Francia, donde también estudié como cultura francesa y francés, y como que siempre me apasionó mucho el tema de las lenguas, de la comunicación y del arte como paralelamente. Después vuelvo a Colombia y digamos que desde ese momento ya me quedo acá viviendo. Eso ya hace como 16 años. Y empiezo como a incursionar, aunque ya lo había hecho antes en Francia, pero pues empiezo como más a meterme en el tema de yoga, que me apasiona muchísimo, haciendo diferentes cursos, talleres, profesorados, conociendo a unos profesores de yoga muy, muy especiales con los que establezco una relación muy bonita. Mi hermano, con el que tengo una relación excelente y que quiero mucho, había sido el primero que me había llevado a una clase de yoga por primera vez, y se lo agradezco mucho porque fue gracias a eso que como que de ahí se me desató esa curiosidad. Y bueno, y acá ya en Colombia empiezo también a estudiar un poco ciencia holística. Sigo explorando como el tema de la meditación. Trabajo como intérprete simultánea en varios eventos, con italiano, con inglés, un poco con francés, y pues como que me dedico a eso y a la cocina saludable, que me apasiona mucho. Tengo una tienda que vende como alimentos saludables y cosas de esas. Y hace unos años conocí una escuela de espiritualidad profunda que se llama Escuela de Valores Divinos, que tiene una maestra impresionante que se llama la Madre Shaktiananda, que ha hecho un trabajo de alma que es un ejemplo de cómo la conciencia divina trabaja sobre los seres y que va mucho más allá de cualquier religión y cualquier dogma. La razón por la que estamos teniendo esta conversación es porque tenemos un amigo en común
No sé si considerarías a Andrei tu amigo o tu Sí. maestro o qué, pero él como que está en algún lugar intermedio entre esos dos en muchas personas, creo, que es algo muy chévere de él. Entonces, la historia de cómo llegué a vos es que Andrei me escribió o me mandó un mensaje, una nota de voz en WhatsApp hace tal vez una semana o algo así, y me dijo, Martín, quiero que por favor hables con Verónica porque ella tiene una historia de vida que es relevante a las conversaciones que tienes en tu podcast. Entonces yo confiando en la palabra de Andrei te escribí y aquí estamos. Entonces hay una historia que fue la que me contó Andrei, que es la historia de la vida de tu hijo, que me gustaría que nos cuentes para que podamos empezar a hablar de el tema que nos atañe a esta conversación, que es, digamos, la vida, la muerte y todos los miedos y emociones y experiencias que rodean a esas dos cualidades de la existencia. Bueno, pues la persona que tenemos en común es amigo mío, lo conozco hace muchos años y hay una historia chistosa que no sé si viene al tema, pero Andrei lo conocí porque era profesor de danza contemporánea en nuestro colegio, en el colegio donde yo estudiaba, que era el colegio italiano. Entonces, nada, teníamos como 16, 17 años con mis compañeros y él y otros bailarines eran nuestros profesores de danza y fue como un momento súper chévere que nos permitió como mucha creatividad, expresión, etcétera, en un colegio que era bastante eh, como académico. Y después de eso, pues ya seguimos en contacto en la vida y con el yoga y pues, con todas estas experiencias que me tocó vivir. Pero bueno, ahora yendo ya más al tema, te cuento. Valerio, mi hijo, nació en el 2013, un bebé divino, súper saludable, creció súper bien, nos trajo muchísima alegría a la familia porque era el primer nieto por lado y lado, por el lado de mi esposo y por el lado mío. Y, y bueno, pues como cuando tenía unos 2 años y medio aproximadamente, después de unas vacaciones en la costa, que llega uno siempre como con dolor de barriga, gastroenteritis, cositas de esas, llegamos a la clínica y porque al médico de turno se le ocurrió, hicimos una ecografía ah, abdominal y resultó que Valerio tenía un tumor. Y pues ese fue el baldado de agua más impresionante, ¿no? Uno llega, ¿no? Ya que tiene olor de barriga el niñito, que vómito, y te dan esa noticia. Ahí fue como uno de los puntos de giro, pues, de mi vida. Pero entonces, digamos que lo asumimos como con una fortaleza impresionante, como con unas ganas de seguir y de démosle, démosle, démosle para que el niñito salga adelante. Y como que mi esposo y yo y toda la familia cercana se encargó de eso. Pasamos por unos meses muy, muy duros de quimioterapia, que es muy fuerte la quimioterapia, pues por quienes han pasado por ahí o han estado cerca de una persona que pase por la quimioterapia, pues es una cosa que, que como que destruye, de cierta manera, ayuda a combatir células cancerígenas, pero por otro lado, pues es demasiado fuerte y demasiado invasivo, digamos, con el cuerpo y pues el niñito la aguantaba muy bien y a pesar de eso, pues creció mucho, pero pues tú le veías todos los signos impresionantes físicamente, pues, ¿no? Calvito, con un color amarillosito, pero aún así, digamos que era un niño súper alegre, conversador, hablaba súper bien, a pesar de ser tan chiquito, tenía una comunicación increíble y pues nosotros como yo le hablaba en italiano y tenía como sus jueguitos en inglés, era increíble porque hablaba un poquito de todo, así palabritas y bueno, digamos que ese proceso duró unos 9 meses
muy duro, pero como te digo, con toda se la metimos, toda la energía. Y a los 9 meses, cuando él ya había cumplido 3 años y 4 meses, empezó a presentar como un dolor de barriga súper fuerte. Descubrieron que tenía unas bridas en el intestino, deciden hacer una laparotomía y él estaba en la clínica ya en el penúltimo, en la penúltima quimioterapia, imagínate, ya iba a terminar. Entonces, pues estaba ya un poquito, digamos que debilitado, ¿no? Como con las defensas bajitas y todo lo que pasa. Y entró a esa laparotomía y, y de ahí pues a cuidados intensivos para recuperarse. El hecho es que Martín de ahí no salió nunca. Es decir, pasaron 2 días en los que parecía como una bola de nieve. Cada vez presentaba más cosas, más problemas, más complicaciones. Y en un momento nos dijeron, se nos fue. Y ahí es como el segundo punto de giro de mi vida. El segundo, ese no era baldado de agua fría, sino mejor dicho, la cascada más grande, el Niágara, encima de agua fría que uno puede recibir. Esa noticia es, perdón, es como, es que cada vez que lo revivo, como que obviamente le toca a uno unas fibras muy profundas, pero como que te dicen eso y te dan la noticia y te quedas sin piso. Es como el síntoma, el primero que sientes, como si te han dado como un machetazo en las rodillas, ¡puf! Así, caes. Y ahí, eh, como que puedo decir que cambió mi vida. Ahí empieza un antes y un después. Primero, que solo ya el principio de tu historia es increíblemente admirable. Solo la idea de la fortaleza con la que ustedes afrontaron, digamos, el principio de la enfermedad de tu hijo, me cuesta imaginarme que yo habría tenido esa misma tenacidad. Entonces, te admiro muchísimo y a tu esposo. Y pensando en mi hijo y o sea, solo tratando como de empatizar con esa experiencia, siento que como que mi cuerpo no es capaz de concebir lo que se experimenta en un momento así. Pero digamos que esa experiencia tan difícil que para muchos, que digamos que destruye muchas más vidas que la que se va, creo que hay algo en tu historia que vale la pena que exploremos porque, porque digamos que es como el camino, es la esperanza de que podemos vivir situaciones así de difíciles y encontrar dentro de nosotros, no sé si en nuestras familias y en como en el aspecto más preciado de nuestra humanidad, una razón y un sentido para seguir viviendo, para seguir explorando la belleza de este mundo, aceptando, digamos, el dolor. Cuando, cuando eso pasa, se marca un antes y un después en la vida de uno. Y no solamente en la de uno, sino en la de tu pareja, en la de los abuelos, en la de la familia cercana y así sucesivamente como en unos círculos concéntricos, todo el mundo se afecta de una manera u otra. Eh, yo creo que algo que pasa que es muy importante es que se cambian los valores y las prioridades. Digamos que tú tenías construido más o menos como un ideal de vida, un ideal de cómo querías que fuera o cómo anhelabas que fuera tu vida y en un momento todo eso se derrumba y te das cuenta de qué es lo realmente importante, de cuáles son las cosas que en esa como tabula rasa que queda otra vez ahí, qué es lo que quieres realmente volver a construir. Entonces es un ejercicio de resiliencia que, que te hace reflexionar muchísimo,
porque tú finalmente sigues acá, tu hijo ya no está, pero tú sigues acá en este plano, entonces te preguntas, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué pasó? Entonces ahí empieza como un interés muy, muy profundo por el tema de la muerte, por la comprensión de qué de verdad quiere decir la muerte, porque es algo que a la gente, o que a uno, por lo menos a mí, me daba como cosa hablar de la muerte, o como que no se hace más que uno evade y dice, ay, no, no hablemos de eso, porque siente como miedo. Y eso era la verdad. Yo, personalmente, siempre tuve miedo a la muerte. Tenía como unos pequeños ataquitos de pánico cuando pensaba, pucha, me voy a morir, esto va a dejar de existir, ¿qué va a pasar cuando yo ya no esté? Entonces, ¿qué pasa con mi cuerpo, con mi alma? Y cuando empiezas a investigar y a darte cuenta de una cantidad de cosas, se te abre un nuevo panorama que te replantea la vida. Entonces empiezas a entender que en realidad morir es nacer en otro plano. Te das cuenta que hace parte de una constante evolución del alma. Te das cuenta que tu alma tiene un plan y que por eso vienes acá y que es algo eterno. Es una cosa que siempre va a estar ahí y que decide por su propia evolución reencarnar y encarnar cada vez con un rol diferente. Y empiezas a obtener una cantidad de respuestas dándote cuenta que en realidad acá tenemos como una cáscara, este cuerpo es como una cáscara que cuando ya deja de servir, simplemente, chao, muere, pero lo esencial como que nunca muere. ¿Cómo ha cambiado tu relación con tu propia mortalidad? O sea, ya no te dan esos ataques, esos mini ataques de pánico. ¿Cómo ves ahorita el prospecto de que un día te vas a morir y yo también me voy a morir y tus papás y todos vamos a dejar de estar aquí en este cuerpo al menos? Sí, pues eso ha sido como, la verdad, algo muy, muy liberador, haber podido entender finalmente de qué se trata la muerte. Cuando te toca tan de cerca, le pierdes el miedo. Es como cuando uno enfrenta sus oscuridades y sus cosas que no conoce, cuando ya las conoces, pues ya no les temes. Eso fue lo que me pasó a mí. Ahora entiendo que la muerte es una cosa súper diferente a lo que yo sentía antes. Y el hecho de entender que estás acá con un plan, con un tiempo definido para evolucionar, te hace también apreciar más la vida en este plano. Y a la vez entender que todo lo que hagas ahora te va a servir para cuando trasciendas de plano, poder como evolucionar un poco más y digamos que haber ganado unos puntos, por decirlo así. ¿Y cuáles fueron, digamos, las fuentes, ya sean como prácticas que hiciste o rutinas o personas con las que hablaste o libros que leíste, ideas que Mm, exploraste que te ayudaron, digamos, a llegar al punto de vista en el que estás ahora? Pues empecé como primero como a investigar mucho sobre casos de gente que había muerto, digamos que había tenido una muerte clínica y había vuelto. A ver cuáles eran todos esos puntos en común de personas muy diversas en muchas partes del mundo y cómo todas esas cosas coincidían, cómo esas historias también eran como muy similares a pesar de que habían sucedido en diferentes momentos de la historia y habían quedado como grabados. Leí también pues como varios textos que, que se conoce que son como muy profundos sobre la muerte, como el libro tibetano del libro de la vida y de la muerte. Empecé a asistir a talleres, los libros de la doctora Elsa Lucía Arango que tratan ese tema impresionantemente, Elizabeth Kubler-Ross, que es también una escritora que trata esos temas con mucha profundidad. Y
Y digamos que también tuve la grandísima ayuda de poder tener unas citas con esta doctora que ha sido maravillosa, que se llama Elsa Lucía, que es la que te digo que escribió los libros, que nos ayudó muchísimo, sobre todo a mi esposo y a mí, y pues también a los abuelos a superar, digamos, el duelo lentamente, pero también a tener una comunicación casi que mágica, así como ella llama en su libro, teníamos como unas conversaciones con el cielo. Y eso te da una claridad y una tranquilidad enorme cuando te das cuenta que el amor que tú le tienes, que yo le tenía por lo menos a mi hijo, continuaba y seguía siendo correspondido, que, que podía comunicarme con él y que él estaba ahí, que me estaba acompañando, me estaba respondiendo a mis preguntas. Y digamos que han pasado muchas cositas, muchos detalles, digamos, en estos 3 años y medio que ya han pasado, que nos han mostrado cómo Valerio se ha manifestado de diversas maneras a través de pequeños detalles y empezamos a recibir esos mensajes muy lindos, estando obviamente abiertos a ellos. Y pues también el yoga, la meditación y como la escuela de valores divinos también, como que te enseña muchísimo sobre ese tema de la muerte y la profundidad del alma y de su recurrente evolución. ¿Y cómo ves ahorita la vida de tu hijo? Porque yo creo que lo que a muchas personas que pierden seres queridos, digamos, antes de un tiempo de la muerte natural por la vejez, pensando en mi esposa y en amigos que sus padres han muerto cuando eran muy niños, muchas veces las personas tienen como una sensación de como de algo perdido, como de una oportunidad perdida, y creo que tal vez esa no es la manera más sana de ver lo que sucedió, sino como de verla como, como solo parte de la inevitabilidad del universo y de la existencia. Y las cosas pasan porque, entre comillas, tienen que suceder y no podrían haber sucedido de una manera distinta. Entonces, como que esa sensación de que pudo haber sido o pude haber vivido estas otras experiencias no coincide muy bien con esa visión del mundo. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu relación con la vida de tu hijo? ¿Tenés esa sensación de lo que pudo haber sido o no? Bueno, yo creo que por un lado eso de lo que pudo haber sido es como inevitable que pase por tu mente cada vez que, digamos, se celebran fechas recurrentes, cada vez que tú dices, ay, hoy cumpliría 4, hoy cumpliría 5, y así, ¿no? O cuando también me pasa mucho con mis amigas o amigos que teníamos hijos contemporáneos y entonces empiezas a decir como, ay, a tal chiquita se le cayeron los dientes ya, que le trajo el ratón Pérez. Ay, el otro ya entró al colegio, ya empezó a leer. Entonces es inevitable que tú vayas como pensando como, ay, claro, él estaría en estas. Pero cuando tú, digamos, comprendes todo eso no con la mente, sino como con el corazón, como más profundamente, te das cuenta que lo que sucedió era porque era parte de su plan de alma, que, que sí suena absurdo que un niño de 3 años y medio muera y da mucha impresión y da rabia y da incomprensión y una cantidad de cosas, pero cuando tú aceptas eso, que era su evolución, su plan, y que tú ya lo habías pactado previamente porque teníamos que vivir eso para evolucionar, entonces es ahí cuando empiezas a entender la muerte de una manera diferente. Y eso fue más o menos lo que
lo que nos pasó a nosotros y entendimos que sí se puede sanar. Y empiezas también como a darte cuenta que no hay que caer en la victimización, que puede ser fácil caer ahí, como decir, no, mi hijo se murió, entonces yo soy la más de malas y no voy a salir de esta. Y pueden pasar muchas cosas y pasan por tu pensamiento en algún momento, pero si uno digamos que tiene un constante trabajo interno, logra transformar ese entendimiento y logra como hacer que ese dolor se vuelva como una sensación como de paz y metiéndole toda la conciencia al entendimiento de la existencia. Y quería volverme un poquito a las experiencias que nos mencionabas con la doctora, ya se me olvidó el nombre, Elsa. Ujú. Esas experiencias de Pues mira, comunicación, ah, eh, ajá, pues yo te conté antes, cuando hablamos por el teléfono antes de esta conversación, que digamos en mi cosmovisión, en mi visión del mundo, en mi entendimiento del mundo, si yo viviera una experiencia como la tuya, como que no sé, creo que me costaría un montón como acudir a esos espacios y como tratar de hacer eso, porque tengo una mente como sistemáticamente escéptica acerca del universo, de los eventos sobrenaturales, pero me cuesta mucho no ver y no apreciar que unas experiencias así pueden ser no solo liberadoras, sino uno puede encontrar mucho más sentido de cómo y por qué continuar viviendo si tiene ese tipo de experiencias. Como que siento que hay algo que de pronto los escépticos, los no creyentes tenemos que encontrar que sea equivalente a eso, porque si no es muy difícil aceptar, digamos, la condición de la realidad, la, la condición con la que yo veo el mundo. Entonces, pues, ¿por qué no nos contás cuáles fueron esas experiencias que yo tengo curiosidad y me imagino que las personas que nos están escuchando también? pues mira, primero que todo, lo que me pasó fue que caí en cuenta una vez más que, que era demasiado racional a veces, que los hombres tendemos a ser demasiado mentales y racionales y se nos olvida que tenemos un cuerpo también sutil, que no somos solamente un cuerpo físico, que estamos compuestos de algo mucho más etéreo. Y al dejar de ser tan racional, abres tu ser a una multiplicidad de posibilidades. Em, Resulta que a mí también me empezó a pasar que me daba cuenta de que sentía su presencia sin yo tener, digamos que muy desarrollado esa capacidad. Yo sentía, por ejemplo, y esto es una cosa muy bonita, cuando yo estaba embarazada hice con unas amigas unas grullas de origami y con esas grullas construí un móvil que tenía en el cuarto, es más, todavía lo tengo acá en el cuarto de Valerio. Y ese móvil, él le encantaba, de bebé lo miraba, después más grandecito lo cogía, jugaba con él. Y eso solo para darte un ejemplo de las cosas tan bonitas que empiezan a pasar cuando él desencarna, que eso también es una palabra que aprendí a usar para no decir muere. eh, Mi esposo y yo estábamos empezando a meditar como con más intensidad y meditamos en su cuarto. Y esos pajaritos de origami se empezaban a mover, Martín, de una manera increíble. Cada pajarito, colgando de un mismo hilo, cada pajarito se movía para un lado. Cada móvil se movía a un ritmo diferente. Y ahí tú dices, si fuera racional, no, una corriente de aire, la ventana, la cosa, pero no. Esas cosas de verdad están empezando a pasar. Y tú empiezas a sentir como sutilmente, como esa presencia suavecita y amorosa
como un abrazo cálido pero intangible. Y eso fue lo primero que nos pasó. Y también nos empezaron a pasar otras cositas como a mi esposo y a mí, digamos, en un viaje estábamos en una mezquita en Estambul y de pronto, pues a Valerio le encantaba el Rayo McQueen y estábamos en la mezquita donde había solamente personas adultas adentro visitando, una no tan conocida, y de pronto pasa enfrente de nosotros un globo de esos de helio del Rayo McQueen, enfrente de nosotros, nos da como la vuelta y empieza a subir y a subir, a subir, a subir hasta la cúpula de la mezquita y los dos nos mirábamos con lágrimas en los ojos, como diciendo, ¿qué es esto tan increíble? Y esas fueron las cosas que nos pasaban a nosotros y que nosotros nos dábamos cuenta, pero además de eso hubo como comunicaciones a través de esta doctora que te digo, y no solo a través de ella, sino a través de mi maestra, que le agradezco mucho también haber hecho una canalización de él, y a través, incluso en un viaje que estaba en Tailandia y fui donde un monje budista, el abad de un monasterio, y nos empezó a hablar de Valerio y a contarnos cosas de su vida cuando era niño y decirnos que él estaba ahí. Y siempre todos los mensajes igual coincidían con el hecho de que él estaba sumamente bien, feliz en el plano en el que estaba, agradecido con nosotros por haber sido como tan amorosos y haber entregado todo, y que estaba contento de vernos bien y de ver que habíamos entendido como finalmente por qué él había muerto. Y además de eso, eh, ha sido una cosa muy bonita el poder entender que él, y esto también nos lo dijo nuestra maestra, a la cual le agradezco muchísimo, en una canalización donde dice, Valerio, como yo estuve en esta familia, aunque por muy corto tiempo en la tierra, pero sigo siendo parte de esta familia y estoy en el cielo. Y mi objetivo era que ustedes dos, o sea, Juan y yo, nos reencontráramos y descubriéramos quiénes éramos de verdad. Y imagínate que esto es muy bonito porque llevamos 15 años juntos y nos casamos después de que Valerio vino y después de que Valerio se fue. Él nos unió muchísimo, a pesar de que las estadísticas dicen que el 70% de las parejas que pierden un hijo se separan. No sabía eso. Pues tiene sentido, ¿no? Porque me imagino que una experiencia muy difícil y las parejas terminan como viendo reflejada esa experiencia en el otro, ¿no? Me impresiona mucho como la manera tan bonita en que has reinterpretado esa experiencia de vida de tu hijo, porque siento que muy fácilmente una persona podría solo dejarla ahí como en un estatus de tragedia o de algo que me pasó y por qué me pasó a mí. Entonces me parece muy valioso experiencias como la tuya para que las personas que han vivido este tipo de experiencias tengan, digamos, un ejemplo de personas que han logrado reevaluar los eventos y verlos como con esta mirada optimista y de amor, de compasión, como de naturalidad, ¿no? Como de que es parte de la vida esa experiencia que te tocó vivir. Lamentablemente muchas personas que no han logrado hacer eso que vos y tu esposo han hecho. Eh, no sé qué consejos les darías a personas que hayan perdido seres queridos y que estén, digamos, luchando con no caer como en este ciclo de pensamientos negativos, de culpa, como de victimización. Sí, precisamente ese tema de la victimización que mencionas es muy importante. Es como no sentirnos víctimas de lo que nos pasó, porque esas cosas pasan. Lo que pasa es que uno siempre piensa que le van a pasar a los demás y no a uno. Y ahí está el tema. A uno sí le pueden pasar esas cosas, pero
lo que siento es que cuando te pasan, uno tiene las herramientas adentro, si realmente quiere, para sanar. Es un proceso de exploración muy doloroso, porque no te voy a decir que no lo es, muy largo puede ser también, muy de excavar, de irse hasta el fondo, pero de ahí puedes volver a salir, pero súper fortalecido. Y yo no digo que yo haya sanado al 100%, porque no es así, porque todavía lloro mucho cuando me acuerdo, porque me da mucha nostalgia, porque da tristeza igual la historia, pero aprendes a vivir con eso y a trascender ese dolor, a ir un poco más allá. Y siento que el trabajo como interno es el flotador que, que le diría a cualquier persona que pase por esto, que sería lo que, como mi consejo, como irse adentro, trabajo interno, trabajo del ser y entender que hay que sanar muchas cosas más aparte de la muerte como tal, porque tal vez uno tiene ciertas asociaciones con la muerte, con la partida de un hijo, con el duelo, pero hay muchos detallitos más muy personales y por eso cada duelo es tan diferente, así sean una pareja que el que lo vive, cada uno lo vive de manera muy diferente. Entonces, sí, es como ir hacia adentro y a mí me sirve mucho hablar del tema, por ejemplo, que es algo que a la gente le aterra un poquito, pero cuando tú ya empiezas a conocer a gente que ha pasado por eso, a gente que le ha tocado vivir cosas muy duras, te das cuenta de que hablar de la muerte tiene como cierto encanto, porque es un tema súper apasionante en realidad. Es un tema donde hay mucho que decir. Entonces, hablar sobre la muerte, indagar sobre la muerte, es como verla de frente a los ojos, ayuda muchísimo. Digamos que mi experiencia con la muerte ha sido muchísimo más limitada. Creo que la experiencia más difícil que viví con ese tema fue la muerte de un amigo joven, cuando teníamos 17 años. Eh, pero siempre he tenido, y me relacioné mucho cuando dijiste lo de los mini ataques de pánico, porque yo pienso muy seguido en la muerte, en mi mortalidad, en que algún día no voy a estar aquí más. Y es más, creo que virtualmente todos los días pienso al menos una vez acerca de eso. No sé si eso será sano o no sano, pero es mi condición. Y sí, o sea, me identifico mucho con esa sensación que hablabas que tenías antes. O sea, hay una ambigüedad, hay una falta de conocer y hay una, no sé, hay como un miedo relacionado a no saber qué sucede después. No sé, no sé si inclusive no le tengo tanto miedo a la muerte como a morir. No le tengo tanto miedo a lo que sea que pase después, sino a ese momento. No sé, que vos has Mm. pasado por más lugares, has estado más cerca. ¿Qué consejos le darías a las personas acerca de ese tema, acerca de la muerte? ¿Qué tan presente deben estar esas conversaciones en nuestras vidas y qué tan presentes deben estar en nuestras mentes y en nuestros pensamientos, nuestra mortalidad, nuestra temporalidad? Yo creo que ese es un tema importantísimo que uno debería tratar siempre y con los seres queridos sobre todo, porque es que pasa muchísimo que, por ejemplo, se muere el padre de la familia y todo el mundo queda vuelto nada y entonces no saben qué hacer con, con la herencia y no saben qué hacer con el testamento y cosas así. Por otro lado,
o alguien que se está muriendo le dice, no, no le digan, mejor que no sepa, no le cuenten que se está muriendo. O no sé, todo eso, todo ese misterio que hay alrededor de ese momento debería ser como aclarado desde una conversación, desde una comunicación amorosa con los seres queridos. Es más, yo le he aprendido mucho a Elsa Lucía Arango y ella me ha enseñado muchísimo sobre eso y es como también hay que aprender a morir. O sea, uno tiene que ser consciente, digamos, si es posible en ese momento de su muerte, de que se está desprendiendo lentamente de su cuerpo, de esa cascarita, y que está yéndose a otro plano y que tiene que seguir la luz y hay que aprender a hacer ese proceso. Y hay que hablar claramente con tus seres queridos como, mira, si yo me muero, entonces, si yo me muero, no, me voy a morir, es que no, si yo me muero, cuando me muera, entonces hagamos esto, esto y esto, esto va a ser para, no sé, separar cosas materiales, o quiero que mi funeral sea así, o todos esos detallitos se pueden dejar claramente establecidos y eso soluciona una cantidad de cosas. Yo, por ejemplo, también a través de toda esta experiencia he llevado un diario en el que he anotado muchísimas cosas. Unas de esas son las conversaciones que he tenido con mi hijo que está en el cielo, otras también han sido los talleres a los que he asistido, etcétera, y yo siento que eso es como un tesoro, como uno ir recopilando todas esas cosas que te enseñan de alguna manera a morir, a cómo va a ser ese proceso, a cómo puedes dejarle temer a ese momento y saber que simplemente vas a renacer en otro plano más sutil, diferente a este material y dual en el que vivimos. Ya hemos hablado un poquito del futuro y del pasado. Y para terminar, me parecería chévere hablar acerca del presente y de tu presente. Y tu presente ahorita es que tenés una hija, una hijita de 4 meses, me dijiste. Sí, tiene 4 meses y medio. Ok. Entonces, ¿cómo te ha cambiado esa experiencia de Valerio para cómo has vivido tu maternidad ahorita? ¿Qué regalos, digámosles, te ha dejado esa experiencia para cómo ahorita estás afrontando tu vida y tu nueva hija? Ay, no, pues esto es una felicidad increíble. La verdad que agradezco cada día que me levanto y le veo esa carita y digo, Dios mío, qué regalo del cielo de verdad. Se llama Uma y nació el 1 de diciembre. Ella, imagínate que había tratado de venir antes, pero no era el momento adecuado. Y después lo entendí porque llegó en el momento que tenía que ser, cuando yo de verdad ya estaba más sana, más fuerte y más lista para ser mamá otra vez. Eh, digamos que ella también apareció antes de encarnar y eso fue una cosa muy bonita porque resulta que Valerio y Uma eh, se conocen desde hace mucho y nos conocemos todos desde hace mucho, desde hace muchas vidas y cada vez simplemente nos hemos encontrado con diferentes roles. Y en algunas conversaciones que pude tener muy mágicas y muy especiales, ella nos decía que quería encarnar, pero que tenía un poco de miedo de hacerlo porque pues todos sabemos este mundo eh, lo que significa pues estar acá en este plano y sobre todo con las circunstancias actuales, ¿no? Entonces, ella finalmente con un acto de valentía, que es lo que tienen las almas al momento de encarnar,
decide venir y bueno, pues como nos dijo Valerio en una última sesión que tuvimos, estamos ahora la familia al completo, él en el cielo y nosotros acá en la tierra. Estamos unidos, estamos en comunicación siempre y eso nunca se termina. Y el ser mamá ahora es un agradecimiento muy profundo con la vida, porque me está dando otra oportunidad. Estoy haciendo todo con una mayor conciencia, atesorando cada momento, cada instante, que es único e irrepetible, actuando siempre desde el amor, entendiendo que este es nuestro plan de alma, reencontrarnos de nuevo y entender que ella viene al plan de evolución de su ser, así como yo estoy en mi plan de evolución de mi ser y que juntos vamos a crecer, a sanar. Y yo quiero contarle desde ya que tiene un hermano en el cielo, aunque ella viene de allá y de estar con él, y ella ya lo sabe, pero como que es mi propósito recordárselo siempre a medida que vaya creciendo para que nunca se le olvide que venimos a esta vida y hay que aprovechar para evolucionar, para tomar este tiempo como un tesoro y de que en algún momento pues retornaremos cuando ya hayamos cumplido lo que teníamos que hacer. Bueno, Verónica, pues que muchísimas gracias por, por tus palabras, por tu historia. Y no sé si querés contarle a la gente, tal vez si te quieren escribir, no sé si tenés un correo o algo. Tal vez hay veces las personas que escuchan aquí les gusta escribirle mensajes a las, a las personas que entrevisto. O si no les digo pues que lo hagan a través de mí, yo te paso los mensajes. No, pues primero agradecerte a ti también porque ha sido como una entrevista súper bonita que mira que nunca lo había hecho, nunca había hablado como tan profundamente de este tema y como contar la historia de casi que de principio a fin. Eh, Agradezco que puedas ponerla en tus conversaciones de mentes porque seguramente hay gente que va a resonar con esto, hay gente que algo le va como a tocar las fibras y, y pues también hay algunos que están viviendo la misma situación que yo viví y tal vez les sirva de alguna manera mi experiencia y con mucho amor de verdad la comparto. Gracias por las preguntas que hiciste y, y claro, me pueden escribir al correo directamente o a través tuyo, pues acá estoy. La verdad, con mucho amor también ayudaría, respondería lo que me escriban. Mi mail es mi nombre y apellido, veronicapachetti@gmail.com. Súper, muchísimas gracias Verónica. Hasta que nos encontremos y nos conozcamos Sí, por primera vez. las caras, nos veamos las caras de verdad, ¿verdad?